Bien, entonces, hemos estado viendo, chicos, la historia la historia del virreinato del Perú, ¿ya? Pasamos desde ¿no? Desde la etapa de la conquista, ¿no? Y vimos cómo el virreinato se fue organizando en el Perú, cómo se fue organizando, ¿no? Mediante bueno, en principio vimos cómo en la República, perdón, en la conquista, hubieron problemas entre los conquistadores, hubo una pugna interna, ¿no? Primero entre los conquistadores, luego cuando la corona quiso imponer, ¿no? Su autoridad, vino la rebelión de los encomenderos, ¿no? Vimos el tema de las encomiendas, vimos el tema de la rebelión luego de los insatisfechos, ¿no? Y pese a todo esto, se empezó a imponer el virreinato como una organización, ¿ya? Entonces, en clases anteriores vimos cómo el virreinato constaba de algunas instituciones que estaban en España, ¿no? Como la Casa de Contratación de Sevilla, ¿no? Y instituciones que estaban en el virreinato del Perú, como las reales audiencias, ¿no? Las reales audiencias. Entonces, continuando con la organización, en este caso, notamos que el virreinato tiene una organización social. ¿Qué quiere decir organización social? Quiere decir que el virreinato va a tener una organización que le va a permitir, digamos, controlar a las personas de cierta manera, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Dice, desde el año 1532, con la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo, se iniciaron cambios irreversibles en la sociedad andina, ¿no? Entonces, vamos a subrayar esta parte, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a haber cambios notorios. Ahora, dice irreversible. ¿Qué cosa es lo irreversible? Lo irreversible es aquello que no se puede revertir, o sea, que no se puede, digamos que una vez hecho, no se puede corregir, ¿no? Eh, entonces, va a haber un cambio irreversible, ¿no? ¿En qué sentido? Se va a formar una sociedad jerarquizada. ¿Qué significa una sociedad jerarquizada o estratificada? Significa que van a haber clases sociales, ¿ya? Van a haber clases sociales, dice. Es decir, cada individuo pertenece a un grupo. La sociedad colonial tuvo tres clasificaciones. Hubo una clasificación étnica, una clasificación social, ¿no? Dice, se agrupó a la población en tres clases: aristócratas, plebeyos y poblaciones esclavizadas. También va a haber un grupo jurídico, ¿no? Dice que en este grupo jurídico se distinguieron dos categorías: República de Españoles y República de Indios. Entonces, notamos cómo la colonia va imprimiendo su orden social, ¿ya? Va imprimiendo su orden social. This meeting is being recorded. Un momento. Ya, listo. Entonces, vemos cómo se va imprimiendo se va formando, ¿no? Las clases sociales en el virreinato, ¿ya? Entonces, dice, características de la sociedad colonial, ¿ya? Pureza de la raza. Para el año 1500, chicos, ¿ya? Para estos años, 1500, ¿ya? Eh, tenemos, pues, ¿no? Tenemos el caso de, bueno, la pureza de raza, dice, ¿no? La sociedad se dividió en razas. Era muy importante pertenecer a las razas puras, dice, sin mezcla. ¿Y cuáles eran estas razas puras? Bueno, en este caso, la raza blanca, que no estaba mezclada con ninguna otra.
la raza india, ¿no? Y la raza negra. Por este motivo, las autoridades trataron de mantener separados a estos grupos, ¿no? Trataron de mantener separados a estos grupos. Ya. Entonces, a pesar de esta pureza de raza, digamos, ¿no? Se va a dar un mestizaje. ¿Qué cosa es un mestizaje? Es el término que se utiliza para indicar eh, la mezcla de razas, ¿ya? La combinación de razas, ¿no? Entonces dice, pese a que la sociedad se caracterizaba por ser discriminadora, la mezcla de razas fue inevitable, ¿no? De ese cruce racial surgirán grupos llamados castas. Y bueno, vamos a ver ahora qué clases de castas, ¿ya? ¿no? ¿Qué clases de castas había, ¿no? Entonces, en primer lugar, las características de la sociedad colonial, había una especie de pureza de raza, ¿no? A pesar de esa pureza, hubo un mestizaje, ¿por qué? Porque fue inevitable la mezcla, pues, ¿no? Racial. Había una discriminación racial, ¿no? Sistema por el cual los grupos eran conformados y aceptados según el color de su piel, ¿no? Se distinguía, se discriminaba por el color de la piel, ¿no? Y en el estrato superior, dice, se encontraban los dos de raza blanca, los de raza blanca, perdón. Movilidad social. En teoría, se intentó ser una sociedad rígida, sin embargo, cabía la posibilidad de ascender y ascender dentro de la pirámide social. Elementos como la riqueza, los trabajos y las familias, dice, eran factores importantes para poder ubicarse en un escalón superior en la sociedad colonial. Entonces, en principio, vemos que en principio podemos ver, ¿ya? Que la sociedad colonial, si bien era profundamente discriminadora y racista, ¿ya? Si es que tú tenías un buen trabajo o si tú tenías riqueza, podías ascender de posición, ¿no? Podías ascender de posición, ¿ya? Muy bien. Entonces, había una república llamada República de Españoles, ¿no? Había una república llamada República de Españoles. Ujú. Dice, a este grupo pertenecían los chapetones o peninsulares. ¿Ya? ¿Qué significa? Que en este caso, en el virreinato, ¿ya? Habían personas que venían directamente de las colonias, ¿no? Perdón, que venían directamente de España, ¿ya? A los que venían directamente de España, ¿no? eh, conformaban esta república, ¿no? La República de Españoles, que eran los españoles nacidos en España, valga la redundancia, ¿no? Y que digamos tenían ciertamente un poco más de privilegios, ¿no? En este caso son los peninsulares, ¿ya? ¿Por qué peninsulares? Porque provenían de la península de España, ¿no? España es una península, ¿ya? Y de ahí provenían ellos. Dice, eran los pobladores que habían nacido en España, ¿no? Como bien lo dice. Acá subrayamos eso, ¿ya? Eran los pobladores que habían nacido en España, ¿ya? La mayoría eran españoles, ¿no? Que llegaron de la península en busca de mejores oportunidades, esperando conseguir una encomienda. Recuerden que en este tiempo tener una encomienda era sinónimo de riqueza. Chicos, tener una encomienda era sinónimo de riqueza, ¿ya? Dice, ah, pero muchas veces no conseguían, dice, no conseguían lo que querían o no llegaban a ser ricos, pues no, muchas veces.
Ya, muchas veces. Entonces, dice, muchas veces no llegaban a ser ricos, ni famosos, pero aún así, por ser de raza blanca y por pertenecer a la República de Españoles, gozaban de privilegios, como el de ocupar cargos públicos. Fue un grupo reducido, ya, esto también lo subrayamos, ya. Fue un grupo reducido, a diferencia de la población indígena, ya. Un grupo reducido, a diferencia de la población indígena, ya. Ya, muy bien. Continuamos, dice. En este grupo minoritario, ya, los más privilegiados eran los encomenderos, hacendados, ¿ya? Ya habíamos visto que los encomenderos eran las personas que tenían, pues, ¿no? Que tenían una parcela de tierra, ¿no? Tenían tierras y con esas tierras podían, pues, ellos cobrar tributos y hacerse del trabajo de los pobladores, ¿no? De los indígenas, ¿ya? Comerciantes, mineros y funcionarios, así como los nobles que llegaban, dice, que llegaban con los virreyes y altos funcionarios civiles y eclesiásticos. El viaje de españoles con sus familias hacia las Indias será fomentada por el mismo reino español. Poco a poco se irán distanciando de aquellos que nacieron en América, lo que traerá posteriormente un quiebre social. Entonces, hay españoles nacidos en España y hay españoles que van a nacer acá en América, ¿ya? Y ahorita vamos a ver, en este caso, los españoles que nacen en América van a recibir el nombre de criollos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Acá dice, eran los hijos de españoles nacidos en América, ¿ya? Este grupo gozó de casi todos los privilegios que gozaban los peninsulares, o sea, de los nacidos en España. Dice, y ya en el siglo XVII se podía apreciar a criollos en cargos públicos importantes, como los cabildos y la Real Audiencia, ¿ya? Dice, las disputas entre los españoles y los criollos se acentuarán durante el siglo XVIII, siglo en el que se aplicaron las reformas borbónicas, ¿ya? Cuyo objetivo real del monarca era la recuperación de la autoridad y una de las medidas fue desplazar a los criollos. Ya, ¿qué pasa? Que los criollos poco a poco van tomando cargos públicos y van teniendo mayor influencia. ¿Y qué pasa? Que los criollos, a diferencia de los españoles peninsulares, ¿no? De los nacidos en España, los criollos tenían un pensamiento un poco más de querer independencia, ¿no? O sea, un poco más independentistas, digamos, ¿no? A diferencia de los españoles que habían nacido en España, ¿ya? Muy bien. Los criollos tratarán de recuperar los privilegios y argumentarán que ellos eran los verdaderos pobladores de estos territorios, porque claro, ellos nacieron aquí. Entonces, como nacieron aquí, van a tener, digamos, una mayor, o se van a sentir con un mayor derecho, ¿no? Porque ellos nacieron en tierra americana y al nacer en tierra americana tenían mayores derechos que los que habían nacido en tierras españolas, ¿no? ¿Ya? Ellos se decían verdaderos pobladores. Los criollos llegaron a ser encomenderos, hacendados y panaderos. Lograron tener obrajes. Los obrajes vienen a ser los talleres en los que se obligaba a trabajar a los indígenas, ¿ya? Su patrimonio fue transmitido de generación gracias al mayorazgo, derecho concedido al primo. ¿Qué es el mayorazgo? El mayorazgo viene a ser un derecho como una especie de herencia, ¿ya? Derecho concedido al primogénito que lo hacía heredero de todos los bienes de una familia, ¿ya? Muy bien. Entonces, acá nos dan una advertencia. Dice, presta mucha atención al grupo de los criollos para comprender por qué luego ellos serán los que lideren la lucha emancipadora. Ya. Chicos, si se corta el enlace, vuelven a ingresar, por favor, ¿ya? Este... Entonces, esta parte es importante, ¿ya? Esta parte es importante ¿por qué? Porque los criollos con el tiempo son quienes van a alimentar este deseo de independencia, este deseo ¿no? de una sociedad libre de la influencia de la corona española, ¿ya? Eh, que se va a ir gestando poco a poco con el tiempo, ¿ya? Entonces, esto tenganlo en cuenta, ¿ya, chicos? Bien, vamos a pasar con las respuestas a las preguntas que tenemos aquí, ¿ya?